Bueno, y esta semana habrán escuchado toda la semana hablar del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. El fondo de evaluación, pedido de plata, reacomodar la deuda. Y nos vamos a meter en ese tema con Claudio Loser. Claudio es el exdirector del Fondo Monetario Internacional de este lado del hemisferio, ¿no? De nuestro lado, del occidental, para preguntar cómo, a ver, la pregunta es cómo nos mira el fondo. Hoy cómo nos estará mirando el fondo. Claramente no somos un país serio, creo que tampoco tenemos un camino, digamos, a dónde vamos. Claudio, gracias por atendernos. Gabriel Anhelo soy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme en el programa. No, Aquí por favor, estamos usted en un día agradable de primavera. por atendernos. Bueno, acá nosotros estamos en un día agradable de otoño, ¿eh? Así que Eso. el otoño también es agradable aquí en la Argentina. Correcto. Claudio, ¿cómo nos mira el fondo? Cuente. Hoy, ¿cómo nos mira? El- ¿Somos un país serio? Bueno, mire, estoy mirando acá desde la ventana de mi casa, pero el fondo está a 50 cuadras, no alcanzo a ver exactamente. Pero Ajá. habiendo dicho esto, la impresión que yo tengo es que el fondo continúa pensando que la Argentina es un dolor de cabeza, que está tratando de ayudar para que no caiga en cesación de pago, para reestructurar la deuda. Está muy flexible, pero de todas maneras creo que la paciencia que le tiene el staff es limitada, y yo creo que la junta directiva, que son representantes de todos los países del mundo, o casi todos, también le han perdido la paciencia. La Argentina ha tenido el mayor número de programas con el fondo, y no por culpa del fondo, en los últimos 40 años, desde el retorno de la democracia. Y yo creo que se ve muy mal. Por supuesto, estoy tratando de no meter mi visión personal en todo esto, pero por supuesto de alguna manera entra. Pero creo que el fondo, bueno, está evidentemente muy preocupado. Además, Argentina es el principal cliente en términos de préstamos del fondo. Claro. Lo quiero llevar a un asiento contable, digo, contabilidad de primer año. Para el Fondo Argentina es un deudor incobrable, digamos, es un asiento donde el dinero pasa a deudores incobrables. ¿Entiende el fondo eso? Claro, está hablando a alguien que tiene título de contador de la Argentina, de paso. No deudor incobrable, pero deudor moroso. Y no hay tal cosa como deudores incobrables en realidad en la Argentina. Eso ya cuando pasan a incobrables entra en una categoría muy complicada, pero digamos que casi incobrable pensando en las políticas que se siguen hoy. Claro. Por supuesto, si hay modificaciones importantes y un entendimiento de cómo funciona la economía, entonces sería diferente. Ayer estaba escuchando el discurso, con todo respeto, el discurso de la señora vicepresidente, y me pareció que realmente tendría que tomar clases de contabilidad, ni siquiera de economía. Sí, yo ayer leía, yo soy muy respetuoso de las opiniones de todo el mundo, yo también soy contador público, y decían una magistral... No, bueno, pero ya pasó hace mucho tiempo eso, ya me he olvidado. Digo, una magistral clase de economía. Una magistral clase de economía, y decía, bueno, evidentemente tendré que cursar la carrera nuevamente, porque la verdad que lo que escuché fueron barbaridades tras barbaridades, desde mi profesión, y me corro de la profesión de periodista. Y una de las preguntas era cómo el fondo toma las barbaridades que dice Cristina. El fondo en eso tiene piel gruesa, ¿sí? Ajá. O sea, evidentemente lo que dijo Cristina digamos, no solo a los contadores o a los economistas. O sea, yo pasé de economista a mercader de alfombras en mis negociaciones del fondo, pero fundamentalmente yo diría que ponen la piel, desarrollan la piel gruesa y hablan con el equipo económico.
y no le prestan atención a ella, que fue presidente y que ha estado hablando todo este tiempo. O sea, no quiero ser irrespetuoso, yo estoy hablando estrictamente del mensaje que dio ayer, que me pareció triste, en realidad. ¿Cómo? A ver, el Fondo Monetario Internacional, cuando ve la imagen del presidente Alberto Fernández, ¿es contraproducente para la Argentina? Evidentemente, al fondo le gusta negociar o estar en contacto con un gobierno donde hay un presidente, un líder fuerte, o por lo menos con claridad de objetivos. Y en ese sentido, evidentemente está muy preocupado, pero debo confesar que yo estuve 30 años en el Fondo Monetario. Sí. Y no siempre como jefe de pinche y de todo otro tipo de cosas, y he visto muchos jefes de gobierno bastante débiles, y sin embargo se podía trabajar, pero es realmente un problema bastante serio. ¿A Massa le cree el fondo? Digo, el fondo, cuando habla con Massa, con su equipo económico, ¿le creen? Por lo menos entienden el idioma, y él entiende el idioma, y no estoy hablando de inglés. O sea, por lo menos yo me imagino que en las discusiones con el fondo el mensaje de él es muy diferente al mensaje que da, digamos, a publicidad o le da a los medios. Entonces yo creo que, dado el poder relativo que tiene Massa y el hecho que tiene gente que entiende claramente en su equipo, hace que puedan hablar bien. Con Guzmán se entendían porque realmente era alguien que podía tener ideas distintas, pero era de la misma, del mismo material que el personal del fondo. En el caso de Massa, claro, no, pero tiene esta gente alrededor. ¿Usted cree que el fondo va a adelantar el dinero que está pidiendo hoy el gobierno argentino? ¿Qué es lo que piensa? Lo que yo pienso es que si adelanta algo sería una cantidad muy, muy pequeña. Muy pequeña. Realmente, porque, ¿por qué lo digo? La plata que da el fondo es para pagar lo que se debe. Es realmente una fórmula extraña para reestructurar la deuda. Si le da la plata antes, digamos, le da 5.000 millones o 10.000 millones de dólares, una cantidad grande, se la van a gastar y después no van a tener cómo repagar al momento del vencimiento. Y el fondo eso lo ve con malos ojos. Puede hacer uso de una ventanilla especial para problemas de exportaciones que el fondo ha tenido siempre. Yo diría que por ese lado se podría dar, pero no serían cantidades muy grandes. Loser, a ver, estamos hablando con Claudio Loser, es ex directivo del Fondo Monetario Internacional, de este lado del hemisferio, del hemisferio sur. Yo le quiero preguntar, a ver, si bien están en negociaciones y el idioma es otro, y se entendería que no hay riesgo, pero yo se lo quiero preguntar a usted, que sabe mucho más que yo y que los economistas en la Argentina, ¿puede entrar en default la Argentina en este momento y en esta negociación? ¿Puede haber una cesación de pagos si Argentina entra en default o no? ¿Se corre el riesgo de eso? Se corre, digamos, si la Argentina dice no puedo seguir con el programa, lo dejo de lado, el fondo va a decir no te voy a desembolsar y no te voy a dar plata para que me pagues. Y ahí caería en cesación de pago, que después de 60 días empieza a tener un impacto importante. Hay una serie de sanciones, entre comillas, en términos de que no puede acercarse al fondo o negociar con el fondo a menos que se pague o haya algo parecido, y empiezan, si no sigue pagando, lo dejan al margen del negocio del fondo. Quedaría en Argentina no como un paria, pero casi. O sea que el fantasma, para llamarlo de alguna manera, del default en la Argentina empieza, no voy a decir que esté cerca, pero digo, empieza a sobrevolar la economía de nuestro país nuevamente. Nuevamente empieza a sobrevolar. Evidentemente, si no se le paga al fondo,
también dejan de prestar el Banco Mundial, Claro. casi seguro que deja de prestar el Banco Interamericano, y lo que creo que es importante, el Club de París, por supuesto, no prestaría nada, y la China, que se ha quemado mucho en todos lados, tampoco prestaría, como no ha estado prestando en los últimos tiempos. ¿Es verdad que el fondo le está pidiendo a la Argentina que devalúe? Digo, es cierto lo del gasto público porque se ve a simple vista. Hoy hay una devaluación encubierta, no digo hoy, digo hace años en la Argentina. ¿El fondo sigue insistiendo para que la Argentina devalúe? El fondo va a insistir a que el sistema cambiario o se unifique o se simplifique. O sea, Claro, que no haya puede tantos. ser Claro, que no haya 20 tipos de cambio claro, y que el claro. tipo de cambio más bajo es totalmente fuera de línea con lo que se ha tenido. O sea, realmente es una... el fondo quiere, aunque le ha dado espacio a la Argentina, quiere que la Argentina simplifique el sistema, digamos, que ponga un dólar comercial a 300. Estoy dando números un poco Sí, sí, aleatorios, sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y un dólar financiero que se mueva con el mercado. Sí, sí, que tenga un dólar Eso MEP, es. digamos, a nivel valor, o Sí, de última que lleve el valor del dólar al dólar blue un poco más bajo, pero digamos, no un dólar inexistente oficial de 228 pesos, creo que fue lo que cerró, que no existe, porque digamos, aquí en la Argentina ya ni se puede conseguir ese dólar. y bueno, lo consiguen los amigos. El Claro, amiguismo, hay un problema de corrupción muy serio con un sistema así, porque solamente los amigos, los acomodados, los que pagan ciertas cantidades, van a tener Ujú. acceso al dólar de 220. Pero eso estoy Claudio, sí. convencido. Sí, Por escucho. último, para cerrar y para agradecerle esta charla que ha tenido con nosotros aquí en Radio Mitre, ¿cómo creen que van a ser? Porque el equipo argentino ha llegado en las últimas horas de la semana última pasada, imagino que se quedarán algunos días de la próxima semana. ¿Cómo cree que se va a desarrollar esta charla del equipo económico de Sergio Massa, del Ministerio de Economía? ¿Cuáles van a ser las conclusiones y cómo va a ser el día a día de aquí hasta que vuelvan a la Argentina? Va a haber conversaciones a dos niveles. Massa va a querer hablar con Georgieva y con Valdés, el nuevo director del departamento, que tiene el puesto que yo tuve hace muchos años. Ujú. Y a nivel técnico también se va a juntar con el equipo económico que trabaja con Argentina y con alguna otra gente de otros departamentos que son más generalistas, no son de América Latina. Van a estar hablando, van a hablar de números, va a haber negociación, como yo dije recién, hay mucha ida y venida, mucha negociación del valor de la alfombra, que o esperemos que sea alfombra voladora, que se tenga que poner en línea. Yo creo que va a haber, se va a salir sin nueva plata o con un poquito de nueva plata y quizá alguna flexibilización en términos fiscales, pero yo diría con fuerte presión para que unifiquen o simplifiquen el sistema cambiario. Usted me No, puede no va. llamar cuando, Sí, sí, cuando sí. salgan y me puede hacer un juicio por malversación de opinión. Perdón. No, Claudio, lo último que le quiero preguntar, o sea, lo que Argentina pide por la sequía, eso el fondo no lo va a adelantar y no va a ser una, digamos, a ver, va a ser una aspirina para un dolor y una enfermedad muy grande. Va a ser una aspirina o un ibuprofeno para Claro. una infección, no voy a decir un cáncer, pero para una infección muy complicada. Muy bien, muy bien. Claudio, siempre es un placer Usted lo dijo escucharlo, ¿eh? Lo mejor dejo, que yo, sí. ¿eh? No, 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 Usted pero lo el experto dijo es usted. mucho mejor que yo. Le mando un abrazo. Siga mirando por esa ventana, y disfrutando de este sábado, como me dijo, primaveral. Bueno, y le agradezco muchísimo la paciencia que me tiene. No tiene por qué, usted por atendernos. Le mando un abrazo grande.